and welcome to this week's lesson. This is week number 30 and today we're going to talk about past actions. Bienvenidos a una nueva clase de inglés correspondiente a la semana número 30. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de acciones en el pasado y cómo podemos hablar de estas acciones in English. So pay a lot of attention, take your notebook and take some notes from this video. Pongan mucha atención. Vayan a buscar su cuaderno, tomen algunas notas y luego vamos a practicar en la clase un ratito más. So, pay a lot of attention. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de las acciones pasadas y vamos a recordar algo que hace mucho tiempo habíamos comenzado a ver, ¿ya? Que es cómo hablar acerca del pasado. ¿Recuerdan que una vez hablamos del pasado utilizando algunos Pokémon como ejemplo? Vamos a retomar eso el día de hoy. Entonces, si se acuerdan, para hablar del pasado podemos hablar de diferentes maneras, ¿cierto? Una manera es la siguiente. Tenemos que aprender que cada verbo, los verbos son acciones, ¿cierto? Por ejemplo, saltar, correr, jugar, en fin. Esas son acciones y esas acciones se pueden decir en presente, en pasado, en futuro, en diferentes maneras. Ahora vamos a ver cómo verlas en pasado. Por ejemplo, el verbo, tenemos acá puros verbos. Play, play significa jugar. Talk, talk es hablar. Lo voy a ir poniendo aquí entre paréntesis. Play significa jugar. Jugar. Talk significa hablar. Hablar. Walk significa caminar. Caminar. Y practice, practicar. Practicar. Entonces, todos estos verbos aquí están en V1. Esta es su forma más básica, ¿ya? Es como si, ¿se acuerdan que hablamos de un Pokémon? Sería como un Charmander, ¿cierto? Porque el Charmander es la forma más básica de este Pokémon, sin ningún cambio. Jugar, hablar, caminar, practicar. Ahora yo les voy a hacer un cambio a estos verbos, a estas acciones, para que evolucionen de alguna manera y nos queden en el pasado simple, que es el que vamos a ocupar. En este caso, pongan mucha atención y fíjense el cambio que va a pasar acá. Play va a quedar en played. Talk va a quedar en talked. Walk, walked. Y practice, practiced. Perdón, ahí me equivoqué un poquito. Ahora sí. Practiced. Ahí sí. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que agregué a este verbo para que evolucionara, para que pasara de un Charmander a un Charmeleon? Simplemente fue agregando dos letras aquí al final. Sería ed, ¿cierto? Play, played, talk, talked, walk, walked, practice, practiced. Perfecto. En este caso también tenemos una tercera forma, ¿cierto? Pasa de la forma básica a una forma un poco más complicada y de ahí finalmente a la más complicada o más compleja, si queremos llamarlo así. En este caso de estos verbos vamos a seguir con lo mismo. Simplemente fíjense bien. Played, oh, no cambia. Y acá vamos a ver si cambia. Tampoco cambia. A ver, walk quedaría en walked y practice quedaría en practice. Perdón, practice. Ahí sí. Si se fijan acá, simplemente también agregué la D. No tuve que agregar otra, simplemente mantuve ese cambio. Qué fácil, ¿no? Esto pasa con algunos verbos. A estos verbos que no cambian una segunda vez, que solamente se le agrega una ed y quedamos listos, a estos verbos les vamos a llamar verbos regulares. Perdón, lo voy a hacer con un lápiz un poco más delgado para que se vea mejor. Entonces, estos verbos que simplemente para cambiar de una forma a otra le estoy agregando ed, a estos verbos les vamos a llamar verbos regulares, ¿ya? De esta manera, vamos a decir que estos son regular verbs. Porque siempre para el pasado, para pasar de una evolución a otra, simplemente van a agregar ed, nada más. Súper fácil. Y siempre pasa lo mismo con esos verbos. Súper fácil. Ahora, ¿qué pasa con otros verbos? Por ejemplo, podríamos decir, hay otros verbos, vamos a mover esto un poco más allá,
Aquí. Entonces, tenemos otros verbos que también tienen su forma V1, V2 y V3 que van a ir cambiando de otra manera. Teníamos los regulares, se le agrega ed, súper fácil. Ahora, la segunda grupo de verbos, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos el verbo write, que significa escribir. Cuando cambie de su forma más básica o V1 a su forma un poco más compleja, miren lo que pasa. Cambió mucho, ¿cierto? Y cuando cambia su forma V3, que es la más compleja, fíjense muy bien. De nuevo cambia. Entonces, estos verbos van cambiando de una manera poco predecible. Probemos con otro verbo. Por ejemplo, el verbo read. El verbo read, si evoluciona o cambia, vamos a ver qué sucedió aquí. Quedó igual. Qué raro. Y acá, vamos a ver, también de nuevo quedó igual. Es bastante impredecible este cambio. Vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, dibujar, que significa que es draw. Draw va a cambiar a drew y luego va a cambiar a drawn. Esa es una doble E por si acaso. Drawn. Entonces, fíjense muy bien. Teníamos acá los verbos regulares, ¿cierto? Que simplemente le voy agregando ed para el pasado simple y ed para el pasado participio. Pero acá hay otro grupo de verbos que no se les agrega ed. Si se fijan, vamos a subrayarlos o vamos a destacarlos con otro color, con el amarillo, para que ustedes vean que cambia totalmente, ¿cierto? Si se fijan aquí o acá, cambia totalmente o a veces no cambia en lo absoluto, como en el caso de read, ¿cierto? Read, read, read. Write, wrote, written. Draw, drew, drawn. Qué extraño. Entonces, estos verbos, como son tan impredecibles, les vamos a llamar irregular verbs. Irregular verbs, porque estos verbos son impredecibles, son irregulares, van a cambiar siempre de manera regular. ¿Cómo nos vamos a saber esto? Yo les voy a enviar una lista de verbos, ¿ya? Donde aparecen todos estos verbos que ustedes se los van a ir aprendiendo de memoria, ¿ya? De a poquito, 3 o 4 a la semana, hasta que se los aprendan todos. Entonces, lo que tenemos que saber de esto es que para hablar del pasado vamos a usar dos formas. Vamos a usar la forma V1 y la forma V2, ¿ya? Ya sea de estos verbos regulares o también de los verbos irregulares. Vamos a usar su forma V1 y su forma V2. La forma V3 todavía no, ¿ya? Entonces estas se las tienen que aprender. Vamos a ver cómo podemos usarla entonces. Vamos a hacer algunas oraciones. Por ejemplo, podemos hablar de las acciones que sucedieron ayer, ¿cierto? Les voy a decir qué hice yo ayer. Por ejemplo, I went to the supermarket. Supermarket. Yo fui al supermercado. I went to the supermarket. ¿Qué más hice ayer? Podríamos decir I played video games. Jugué videojuegos. Y también ¿qué más podría ser? I ate a sandwich. Entonces, yo ayer fui al supermercado, jugué videojuegos y comí un sándwich. Entonces, si se fijan acá, voy a ir subrayando la acción. Por ejemplo, yo fui, I went. Esa es la acción. La destaqué con amarillo porque es irregular. Con amarillo los irregulares. Ahora, ¿qué más hice? Jugué videojuegos. La acción ahí es jugar. Entonces, acá played es jugar. Yo jugué videojuegos. Con verde porque es regular. Muy bien. Y ahora vamos a ver la última, la tercera que sale ahí. Con amarillo, si es que puedo cambiar el color. Si no, con este está bien. Aquí, con amarillo. Entonces, la última es I ate. Yo comí un sándwich. Con amarillo también porque es irregular. Recuerden, ¿va a ir cómo es la estructura de esto? Vamos a verlo en un segundo.
La idea de hablar del pasado simple es la siguiente. Si uno pudiera escribir esto en una línea, por ejemplo, de tiempo, podría decir que en el presente yo estoy ahora, ¿cierto? En este mismo instante, el día de hoy, que es lunes, Monday, ¿cierto? Es ahora, right now, en este mismo momento, el presente. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que pasó antes de eso? Desde que yo nací, por ejemplo, desde que era un bebé, baby, lo vamos a poner aquí, y tenía 0 años de edad. Entonces, desde ese momento hasta ahora tenemos un pasado, ¿cierto? Todo esto es el pasado de toda mi vida, ¿cierto? Puede haber sido aquí cuando yo tenía 1 año, o cuando tenía 2, o cuando tenía 5, 7, en fin. O puede ser incluso ayer, ¿cierto? Si se fijan, el ayer está muy cerquita del presente, pero continúa siendo pasado. Entonces, cuando hablamos del pasado simple, vamos a hablar de estos hechos, de estas situaciones que pasaron en mi pasado, ya sea hace 1 hora, que está muy cerquita del presente, o hace, no sé, 20 años, o en el caso de ustedes, no sé, 15 años, 13 años, en fin. Entonces, todas esas acciones son las acciones que yo voy a hablar en pasado. Por ejemplo, puedo decir lo siguiente. Puedo hablar de mí y decir I ate a sandwich. Me comí un sándwich. I ate a sandwich. Y si se fijan aquí, todas las cosas que yo hice en ese pasado van a ir con esta acción en pasado. Ustedes luego van a tener su lista de verbos, ¿cierto? Y ahí van a saber claramente cuál usar. Tenemos ahí número 1. Número 2, por ejemplo, yo podría hablar de más personas y decir we. Si lo recuerdan, we somos nosotros. We went to school. Nosotros fuimos al colegio. Perdón, me equivoqué ahí al escribir school. Ahí sí. We went to school. Y aquí la palabra went la estoy escribiendo en pasado. Went significa fui. Nosotros fuimos al colegio. I ate a sandwich, we went to school. Yo comí un sándwich, nosotros fuimos al colegio. Voy a hacer una oración ahora y ustedes van a ir tratando de completarla ahí en su casa. ¿Con qué palabra podríamos completarla? Si yo pongo el siguiente ejemplo. Dice, I play o played video games. Acá tenemos dos opciones. Puede ser I play o I played video games. Estamos hablando de algo que yo hice en el pasado, por lo tanto debería ser, muy bien, debería ser played con ed, ¿cierto? Voy a completar acá con played. I played video games. Yo jugué videojuegos. Ahora, número 4, por ejemplo, fíjense muy bien cómo lo vamos a completar. Ya, dice lo siguiente. I cook or cooked dinner yesterday. Yo cociné la cena ayer. ¿Sería cook o cooked con ed o sin ed? Si estamos hablando del pasado, de ayer. Muy bien, ustedes ya saben que sería con ed, ¿cierto? Siempre vamos a ir usando el verbo en pasado. Vamos a ver un ratito más en la clase cómo distinguir un poco más los verbos en pasado y recordar cuáles son los verbos. Uno ya sabiendo sus verbos comer, cantar, saltar, en fin, en inglés es más fácil. Ahora, vamos a ver. Le vamos a agregar un grado de dificultad. Esto ya ustedes lo sabían, simplemente lo estamos recordando. Vamos a hablar de acciones interrumpidas en el pasado o interrupted actions in the past. ¿Cierto que dijimos que estamos hablando de las cosas que pasaron antes de hoy? ¿Cierto? Cualquier cosa que pasó antes de hoy. Por ejemplo, lo siguiente. I stepped on a rock. Pisé una piedra. Suponiendo que hay una piedra, esta persona la pisó. Pisó una piedra. Ya, si se fijan ahí sale con su ed correspondiente porque estamos hablando del pasado. La acción interrumpida, que es lo que estaban viendo con la profesora, ¿ya? Jamelin, es la siguiente. I was walking on the street when I stepped on the rock. Es esta frase. Por ejemplo, yo estaba caminando en la calle cuando pisé una roca.
yo estaba haciendo esta acción, ¿cierto? Iba caminando felizmente, iba caminando felizmente, a lo mejor iba silbando una canción y de repente, ¡pum!, pisé una piedra, ¿cierto? Entonces, esta que está en rojo es la acción que interrumpe, ¿cierto? Interrumpe. Perdón, esta es la acción que estaba sucediendo. Ahí sí, lo siento. Esta es la acción que estaba sucediendo, ¿cierto? Yo iba caminando por la calle y de repente la acción que está en negro, esta es la acción que interrumpe, ¿ya? Esta acción interrumpe la otra. Esta acción va a estar en pasado simple, past simple, y como vieron con la profesora Yamelin, esta acción que está en rojo está en past continuous o pasado continuo. Continuous. Past continuous, ¿ya? Entonces, esta es la acción que yo iba haciendo felizmente de la vida hasta que la acción en negro interrumpe la otra acción. Y quedo ahí con un dolor en el pie, en este caso. Siguiente acción interrumpida, si se fijan. Tenemos acá, I was playing video games. Yo estaba jugando videojuegos, muy feliz de la vida, cuando I saw a spider. Vi una araña. Vamos a poner esta oración, I saw a spider, yo vi una araña, pasado simple, como ya lo conocíamos, y I was playing video games, yo estaba jugando videojuegos. Entonces, tenemos acá que yo estaba muy feliz de la vida, jugando videojuegos, ¿cierto? Imaginándonos con mucha imaginación que esto es un computador, ¿cierto? A lo mejor estaba ahí, jugando videojuegos, muy feliz de la vida, y de repente, alerta, vi una araña. Una araña que me venía aquí a atacar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que esta acción es la que estaba sucediendo. Yo estaba jugando videojuegos y de repente, ¡chan!, vi una araña, ¿cierto? Tenemos la acción que estaba sucediendo, que estaba en progreso, que esta sería past continuous. Continuous. Y la acción que sucedió después, la acción que interrumpe, que sería en pasado simple, past simple, que es la que vimos al principio, como se decían las acciones del pasado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del pasado continuo, nos tenemos que fijar en un par de cosas, ¿cierto? Acá vamos a poner que estamos en el presente, por ejemplo, present, y acá que estamos en el past, igual que antes. Entonces, el presente es aquello donde yo estoy ahora, por ejemplo, el día lunes, ¿cierto? Y el pasado es todo lo que ha pasado en mi vida, incluso hasta hace una hora atrás. El pasado continuo, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una acción que yo estoy haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, que estoy caminando, ¿cierto? Tan, 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 tan. Y algo interrumpe a esa acción. De eso se trata el pasado continuo, cuando esta acción interrumpe lo que yo estaba haciendo. Por ejemplo, estaba caminando y de repente vi una araña. O iba caminando y de repente, no sé, pasó un dinosaurio por la calle, por ejemplo. Cualquier cosa que haya interrumpido esa acción, ¿ya? Entonces, siempre el pasado continuo es una acción que estaba sucediendo, ¿cierto? Es una acción que estaba pasando. Por ejemplo, que yo iba caminando, ¿cierto? Y esa acción fue interrumpida. ¿Cómo la voy a usar? Siempre va a ser con un ing. Vamos a usar estas tres letras, ing. Vamos a verlo en un segundo más. Mientras tanto, piensen en eso y anoten esta imagen. El pasado continuo es acerca de una acción que estaba ocurriendo, que ve en progreso, cuando otra acción la interrumpió. Esta acción que interrumpe tiene que ser con past simple. ¿Ya? Esa es lo que estamos agregando. Estamos usando dos tiempos. Ahora, otro ejemplo más. Por ejemplo, podría ser esta situación del pasado continuo, ¿cierto? Iba yo caminando de lo más bien, como este Pokémon, ¿cierto? Que va caminando con una sonrisa muy grande, ¿cierto? Despreocupado, pensando quizá en qué cosa, ¿cierto? Pensando en la felicidad, por ejemplo, a lo mejor pensando en comerse un rico sándwich, y de repente aquí hay una piedra. Se tropieza con esa piedra y cae. Tan, tan, tan. ¡Auch! ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Una acción que estaba en progreso. ¿Cuál es la acción que estaba en progreso? Podría decir, si él hablara, diría lo siguiente, a lo mejor. Vamos a decir lo que podría decir este personaje. I was walking.
was walking. When significa cuando, le da un poco de suspenso, ¿cierto? I was walking. When, y esta persona de acá abajo, o sea, es la misma, pero ya se cayó, podría decir I stepped on a rock. Pisé una piedra y me caí. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí estas dos acciones. Yo iba caminando cuando pisé una piedra y me caí. ¿Ya? La acción que estaba en progreso, esta, va a ir con pasado continuo, ¿cierto? Lo vamos a subrayar acá, el pasado continuo. I was walking. Y la acción que fue que interrumpió, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí con pasado simple. I stepped on a rock. Yo iba caminando cuando pisé una piedra y me caí. Pasado continuo sería la de arriba. Lo voy a poner aquí. Past continuous. Y la de abajo sería past simple. Entonces, finalmente, vamos a combinar estas dos actividades en pasado simple y pasado continuo haciendo algunas oraciones de cosas que se interrumpieron, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir I was walking when chan, 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 quedó ahí con una duda, ¿cierto? Yo iba caminando cuando algo pasó. Número 2. Luego estas oraciones las vamos a ir completando en clase, ¿ya? Vayan pensando qué pudo haber pasado acá. Podría decir, por ejemplo, I was talking to a friend. Estaba hablando con un amigo o amiga cuando, tan, 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 no sabemos qué va a suceder. Estaba hablando con un amigo o amiga cuando, número 3, I was sleeping when, estaba durmiendo cuando, pam, 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 no sabemos qué sucede. Entonces, acá la acción está sucediendo, ¿cierto? Pasado continuo. Y la acción que interrumpe va a ser con pasado simple. Por ejemplo, ustedes me van a dar sus alternativas en clase y ahora les voy a dar unos ejemplos. I was walking when I fell on the street. Iba caminando cuando me caí en la calle. Si se fijan, ese verbo está en pasado simple. I was talking to a friend when, estaba hablando con un amigo cuando, my doctor called me. Cuando mi doctor me llamó. Ahí el verbo en pasado simple. I was sleeping when, yo estaba durmiendo cuando, for example, the earthquake started. Podría poner que estaba durmiendo cuando el temblor comenzó. Started en pasado simple. Lo que sí vamos a recordar del pasado continuo es lo siguiente. El pasado continuo se forma de dos cosas. Vamos a usar was o were más el verbo con ing. ¿Ya? El verbo debe ir siempre con ing. ¿Cuándo vamos a usar was o cuándo vamos a usar were? Vamos a usar I was, he, she o it. Todas estas personas pueden usar was, ¿ya? He was, she was, it was. Y en el caso de were, puede usarlo you were, puede ser we were o puede ser they were. Y luego siempre el verbo con ing, como aparece aquí, walking, talking or sleeping. Esto es simplemente un repaso de lo que ya estuvieron viendo con la profesora Yamelin y un recordatorio de lo que ya habíamos visto del pasado simple. Vamos a seguir practicando un poco más en la clase del día de hoy, así que los espero en un ratito. Thank you very much and see you next time.